tal, amigos y amigas? Bienvenidos todos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Comenzamos aquí nuestra labor habitual a esta hora hasta las 9 de la mañana por 14 TV en el 14 en todos los cables a nivel nacional. También el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que repetimos a las 4 de la tarde, y el contenido también en las redes sociales. Para los Estados Unidos, la costa este de los Estados Unidos, de la costa este de los Estados Unidos se oye un martilleo ahí arriba. Estamos en el 34 de Conca, para toda esa zona. Así que bienvenidos todos. Este jueves estamos a 20 del mes de octubre. Dos terceras partes del mes han pasado ya. Bueno, pero vamos a ver si resolvemos eso. Alan, buen día. Ellos están resolviendo. Sí, pero Buenos días, Nelson. Nos saca de concentración. Hay que felicitar de inmediato a Calimán, que está de cumpleaños en el día de hoy. 20 Cali de octubre. está. Sí. Así que muchas felicidades, colega Calimán. Por favor. Sí. Edward. Que no panda el cúnico. A ver si resuelvan eso. Bien, estamos una vez más aquí en su espacio de geopolítica. Mañana vamos a estar aquí presentes también. Sí, tú sabes que tú te vas de descanso. Tú estás apretado hoy. Sí. Gracias. Pero estamos como un soldado. Gracias. No como el soldado del Armagedón, no. Ni como el soldado desconocido. Ni como el soldado desconocido. No, ni como el coronel que no encuentra quien le escriba. No, nadie le escribió. Y así. Pues bien, hoy es... Hay muchos temas interesantes en el día de hoy. Sí, muchos temas interesantes. Bueno. No, pero mira, definitivamente. Comenzamos en el tema de Haití. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sigue empantanado en el propósito de atender la solicitud del primer ministro haitiano, Ariel Henry, quien había pedido, en nombre del gobierno haitiano, del gobierno formal, porque el gobierno real lo tiene las bandas, le había pedido a la comunidad internacional, Naciones Unidas en particular, que ideara algún mecanismo de auxilio a Haití, que se creara una fuerza que pudiera contribuir con la normalización interior de Haití, que devolviera la seguridad a los haitianos. Y todo lo que conlleva lo que conllevaría un auxilio que pudiera ponerle freno a las tropelías de las bandas criminales que tienen un predominio generalizado en Haití, con un control de la inseguridad. Un control descontrolado. De la inseguridad. Y de la inseguridad. No control de la seguridad, sino el control de la inseguridad. Porque esas bandas que están armadas hasta los dientes, que llevan a cabo todo tipo de acciones delictivas, de secuestros, asesinatos, extorsión, violaciones. Naciones Unidas documentó recientemente una serie de violaciones a mujeres y niñas por parte de estos pandilleros. Ancianas. Y entonces todo este conjunto de anormalidades que tiene Haití, el gobierno de Ariel Henry, buscando la forma de devolverle a los haitianos la normalidad, pidió esa intervención, ese tipo de auxilio que ni la ONU ni la OEA han encontrado de cómo armar ese auxilio, que sería una fuerza militar multinacional, pero tendría que contar con el auxilio, con el apoyo de la ONU y autorizado por el Consejo de Seguridad, y el Consejo no ha podido avanzar ni un paso en esa dirección. Está empantanada la idea de determinar qué tipo de fuerza contribuye a la normalización de Haití.
no un país que vaya, Estados Unidos, que encantado de la vida le gustaría intervenir, porque la conducta centenaria del gobierno de los Estados Unidos ha sido la intervención. Sí, pero Estados Pero Unidos... no quiere hacerlo ahora de manera tan abierta, sino que pudiera participar como parte de una fuerza multinacional, pero eso no ha podido caminar. La verdad es que Estados Unidos no va a intervenir así de una manera tal, al menos que no sea por presión internacional. Te digo esto porque en Haití no hay nada que buscar, hasta donde tenemos entendido. Aunque yo escuché recientemente a un dirigente político haitiano que decía que en Haití hay muchos minerales Sí. que se pueden explotar y que también eso podría ser la entereza de que Estados Unidos pudiera intervenir a Haití. Pero realmente que si hubiese minerales, no sé qué han hecho los gobiernos haitianos para no sacar ese provecho. Y como tú dices, volver a la normalidad no sería cuestión de ahora para ahora. Ni siquiera una intervención. Ahí no tuvieron los cascos azules. 18 años. 18 años. ¿Y qué pasó en Haití? Al contrario, se adaptaron al modus vivendi de los mismos haitianos y llegaron incluso hasta llegar a eso que estamos criticando, a las violaciones. No, dejaron muchísimos muchachos regados. Y dejaron muchos hijos y todo eso. Ese fue el aporte de... Ese es el aporte, eso fue el aporte, de los pero cascos no se azules. resolvió nada. Nada. Nada, no se resolvió nada. Ahora, no creo que se pueda resolver. Ahora, la solución del problema haitiano está en las manos de los mismos haitianos. ¿Cuándo? Cuando haya una autoconciencia, cuando digan entre sí, vamos a sacar líderes honestos y probos y llevarlos a la presidencia de la República, ya sea porque quieran hacer unas elecciones o que quieran hacer una revolución, porque ya Haití está en una revolución, prácticamente. No una revolución, una revuelta. No, una revuelta. Hay un descontrol que nadie tiene la primacía de decir, yo soy el líder. Bueno. Porque Haití está perdiendo de sus fuerzas policiales, ya ha perdido unos 45 miembros y está viendo que la situación se sigue deteriorando y no se detiene. No tiene vía de solución parece, a través del diálogo y la concertación de los haitianos, porque los haitianos internamente tienen una división bastante acentuada, una sociedad totalmente fraccionada, un liderazgo que no tiene fortaleza porque son pequeños, son dirigentes de pequeños grupos Además son desunidos. que no tienen nombres, fraccionados totalmente. Y incluso usted puede ver eso aquí, en República Dominicana. Los haitianos aquí no se apoyan uno al otro. No se apoyan. Tienen una vocación fratricida los haitianos. Mira, y en ese sentido, el Banco Mundial cerró sus oficinas en Haití. Bueno, han ido cerrando todos los organismos Sí. y las embajadas. Dice que será hasta Porque final. no hay control. No hay control. Y además que no hay garantía de nada. Nosotros cerramos prácticamente la embajada. Yo me encontré recientemente con nuestro embajador en Haití, el querido amigo Farouk Miguel Castillo, que me lo encontré aquí y digo, está embajador ahora a distancia. Digo, bueno, ahí no hay garantía de nada. Es que no hay garantía. Nosotros dejamos un personal muy limitado en los consulados, en la propia embajada. Quedó un personal mínimo, 2 o 3 personas para despacharlo en las cuestiones puntuales, pero las embajadas, casi todos los países han retirado sus embajadores y prácticamente desmantelado cerrado las embajadas hasta tanto haya las condiciones para un regreso, porque como el gobierno no tiene control, entonces los diplomáticos, todo el personal de las embajadas, está a merced de las acciones de los delincuentes, de las bandas armadas. Claro.
definitivamente la solución haitiana no le llega a uno a la mente de que esto se va a solucionar de esta y esta o de cualquier manera. Uno entiende que esas decisiones deben tomarlas los mismos haitianos. No importa que allí se pueda intervenir. Ahora, el que se intervenga en Haití es para pacificarlo. Si eso sucede, que no estamos nunca de acuerdo con las intervenciones, pacificar a Haití y salir. Y ayudar a Haití en materia económica, alimentaria y educativa a reorganizarse, porque es un país que está totalmente desorganizado. Sus dirigentes políticos y sus partidos están manga por hombro. Incluso el famoso barbecue pretende darle a entender al mundo que él es un líder o un revolucionario, cuando todo el mundo sabe que se trata de un delincuente. Un delincuente no solamente común, un delincuente hecho por la misma policía haitiana. Sí. ¿Me entiendes? Es lamentable reconocerlo a estas alturas, de cuando salió Duvalier de Haití fue en 1986. Estamos hablando de ¿cuántos años? 14 más 22. Estamos hablando de 36 años. Sí, de 36 años. 36 años hace. Pero eso sería volver a la normalidad. No, lo que quiero decir es que es lamentable reconocer a la distancia de 36 años de haber salido Duvalier después de un predominio de su papá en el 52 hasta el 71, cuando falleció el doctor François Duvalier Papadot. En el 71 asume su hijo, tenía 18 años. Baby Dot. 18, 19 años. Sí. Y una poblada, una revuelta lo sacó del poder en 1986. Pero lo que quiero decir es que es lamentable reconocer que el único espacio, el único periodo en el cual Haití ha tenido una estabilidad, la estabilidad propia de la que propician los dictadores, que es un control absoluto de la población, mediante la represión, el miedo, pero en el siglo pasado y lo que va de este siglo, es la única ocasión en la cual Haití ha tenido una estabilidad política, institucional y en todos los sentidos. Por varios años. A partir de ahí comenzaron los golpes de Estado, comenzaron los asesinatos de políticos. En ese periodo de Duvalier, los únicos que asesinaban eran ellos, como es propio que ocurre en las dictaduras. Como en Trujillo. Igual que Trujillo, las dictaduras son así. El predominio del asesinato lo tiene el Estado. Entonces, esa estabilidad de Haití hizo explosión junto con la salida de los Duvalier. 10 golpes de Estado, asesinato de dirigentes políticos, una inestabilidad social constante, una intervención de Naciones Unidas que no sirvió para nada, dos golpes de Estado al mismo presidente, uno de los pocos casos del mundo que aquí un presidente lo han derrocado 2 veces, Jean-Bertrand Aristide. Abolieron el ejército, diezmaron la policía y comenzó a florecer entonces el delito, el narcotráfico, el secuestro. Floreció el delito en todas las manifestaciones. La ilegalidad. Hasta que ha llegado al estado actual en que parece que no tiene retorno, a menos que haya una decisión mancomunada de la población, de los grandes dirigentes. Naciones Unidas, bueno, ya, de las potencias del continente. Eso significaría otra intervención. Pero luego pasarle a los dirigentes haitianos el control de su país, pero ya con una organización relativa.
Pero todo eso es negativo. Reconocer que solo los duvalíes mantuvieron la estabilidad en Haití. Y reconocer además que una intervención es lo que resuelve o resolvería el problema. Eso es llegar al convencimiento de en una situación totalmente negativa, que nadie quiere ese tipo de cosas. Pero a males, como dicen en el campo, dice el refrán, a males, a mayores males, A mayores males, mayores remedios. mayores remedios, porque en definitiva el remedio que necesita Haití no está ni en tus manos ni en las mías, y parece que tampoco está en las manos de los organismos internacionales y mucho menos en el mismo pueblo haitiano. Ahí es donde entra la gran interrogante. ¿Quién nos salvará, como decía el Chapulín Colorado? ¿Quién podrá salvar al pueblo haitiano? Pero algo hay que hacer. Pero algo hay que hacer. Ahora, queda la interrogante también. ¿Será cierto que las grandes potencias que siempre se han beneficiado y se beneficiaron desde el principio del lado oeste de la isla, quieren que se una en una sola república? Pero Ese es el propósito. ¿quién cede a quién? Bueno, yo creo que estarían dominicanizando a los haitianos, porque hace mucho que ellos saben hablar más español que nosotros, creo. ¿Quién cede a quién? Ahí es que está la diatriba. ¿Desaparecerían los líderes políticos o quedarían algunos reductos en el caso de una fusión? Eso no lo veríamos, Mira, porque el eso- dominicano no quiere eso. No, eso es totalmente, Eso son suposiciones. eso es impensable. Porque mira las referencias que hacen de fusiones que han ocurrido. Alemania, por ejemplo. Pero Alemania se dividió el otro día. Sí. Y poco tiempo después, digo poco tiempo, fueron 40 años, pero eso es poco tiempo cuando hablamos de procesos políticos o procesos sociales. 40 años eso es un soplo, Sí. pero Decía- ¿quiénes se unieron? Decía ¿Quién- Carlos Gardel, 20 años no es nada. ¿Quiénes se reunificaron? Alemanes. Sí. La misma cultura, la misma idiosincrasia, el mismo idioma, todo. Fueron alemanes. Pero la diferencia... Se ha hablado de... La diferencia se establece en que nosotros, dominicanos y haitianos, no tenemos ni parecida la mitad de la cultura que ellos viven a la que vivimos los dominicanos. Por eso es lo que quiero decir. Sin embargo, ellos se adaptan casi en más de un 50% a nuestra cultura para poder vivir en nuestro territorio. A eso que me refiero. ¿Quiénes se unificaron en África? Culturas iguales. En África ha habido unificaciones, por ejemplo, lo que es ahora Tanzania. Eso es la unión de dos países, no eran países, eran tribus, pero eran territorios, Pero están creciendo. uno se llamaba Zanzíbar, uno se llamaba Tanganyika y el otro Zanzíbar, de ahí viene Tanzania. Tanzania. Pero ¿quiénes eran esos africanos con la misma cultura, el mismo idioma, la misma idiosincrasia, etcétera, etcétera? Nosotros no tenemos ni la Crecieron misma y se cultura, dieron a conocer en el mundo como país. no tenemos ni la misma cultura, ni el mismo idioma, ni la misma idiosincrasia, nada parecido, excepto que algunos dominicanos parecemos a algunos haitianos en color, a algunos, pero solo eso, Pero eso es natural. Ya eso es natural. O sea, no hay más ya, nada en común. Incluso la diferencia de etnia en el mundo, ya eso no debe ni siquiera existir, porque somos seres humanos todos. Y el único color que se debe parecer al otro es el color de la sangre. Está bien, pero todo eso es antropológico. Sí. Pero hablando de políticamente, No parecemos. no tenemos
No no tenemos nada en común. No tenemos parecido. Definitivamente yo creo que Haití debe comenzar a trazar un nuevo camino, porque todos los días tienen revueltas y tienen protestas, diríamos, y no sé qué están consiguiendo con destruir lo poco que tienen. Ojalá que dentro de la desorganización que llevan a cabo a diario, algún día puedan recapacitar y volver entonces a convertirse en una nación que todo el mundo espera, y a la República Dominicana le conviene que Haití se normalice y comience a crecer. Cuando yo digo y pregunto quién cedería a quién, es porque los haitianos tienen en muy alto valor el orgullo nacional. El hecho de haber sido la primera república negra que se independiza a comienzos del siglo XIX, 1804. nosotros nos separamos de ellos 40 años después, y nos independizamos de España 20 años después de la independencia. Cierto. O sea, nosotros somos una nación realmente 60 años después de los haitianos. Entonces ellos tienen muy arraigado su orgullo nacional. Su orgullo nacional. Por consiguiente, es muy difícil que los haitianos, a pesar de todos los avatares materiales y todo, es muy difícil que los haitianos cedan su nacionalidad en aras de una fusión con la República Dominicana. De una nueva república, diríamos, una nueva república. Y en el caso nuestro, pero eso se podría negociar. En el caso nuestro, bueno, nosotros pasaríamos a gobernarlo aquí a ellos. Pero en el caso nuestro, en términos materiales ya hablando, a nosotros, ¿cuántos nos significaría en términos beneficiosos asumir el territorio haitiano? Asumir, ¿cuántos millones? 12 millones de habitantes. 12, casi 14. Cualquier cantidad, porque aquí hay más de 2 millones. Cualquier cantidad, porque ahí no hay estadística. No hay estadística. Eso es a ojo de buen cubero. ¿Qué nos significaría a nosotros esa asunción? Más compromiso, más en términos materiales. Nos empobreceríamos. Nos empobreceríamos. Eso es como cuando un río. Bueno, a veces tú ves. ¿Cuál tiene más agua, el Osama o el Mar Caribe? ¿El Mar Caribe? Ajá. Pues claro, el mar. Y tú a veces vemos a veces el malecón totalmente contaminado con las aguas del río Osama. Sí. Recientemente pasó. Eso no pasa. Un aguacero en Santo Domingo. Eso nos pasaría a nosotros. ¿Sí? Nuestra economía es más fuerte, estamos mejor organizados, pero aquella avalancha de desorden, de todo, la transculturización, contaminaría. Viene siendo el ejercicio de la ciudadanía dominicana. Viene siendo el malecón, todo el Mar Caribe, que tiene más agua que el Osama, contaminado por el Osama. Y ahí entonces estaríamos en un gran problema, porque definitivamente iríamos al atraso. Empobrecernos más es atrasar. Vamos a la pausa y regresamos con más en Geopolítica de este día. TV, televisión para todos. La remodelación, ampliación y modernización de la autopista Duarte ya es una realidad visible. Estamos interviniendo la más importante vía de comunicación del país, desde el kilómetro 9 hasta llegar a Montecristi. Esa majestuosa vía tendrá 270 kilómetros de extensión. Nunca antes se había hecho una intervención tan integral para hacer la autopista Duarte más hermosa, amplia y segura para todos. Tomando a Santiago como punto intermedio, terminamos el tramo hasta
hasta La Vega y recién inauguramos el distribuidor de La Penda y el cruce de Soto. Avanzamos con firmeza. La autopista Duarte está cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. TV, televisión para todos. Seguimos en geopolítica. Alan Vargas y este ciudadano aquí compartiendo con ustedes los comentarios y nuestras ideas sobre diferentes temas nacionales e internacionales. Tú tienes por ahí, ayer tuviste una reunión con... Sí, ¿Quiénes fueron? Tuvimos un encuentro. Con el distinguido amigo Daniel García y Archie Varel Cocolo. Sí. Siempre sonriente, ¿eh? Siempre está sonriente. Y ese orgullo de ser comunicador. Bueno, pues tuvimos un encuentro. No, Daniel es periodista, no es Él es comunicador. periodista, sí. Él es periodista y estuvo en diferentes medios de comunicación importantísimos de la República Dominicana. Y como podrán ustedes ver en pantalla. ¿Quiénes estaban ahí? Ahí había, bueno, ahí solamente como representativo del gobierno estaba Archival y otras personalidades. No digo el sector de comunicación. Bueno, el sector eran los propietarios y directores de emisoras virtuales. Ahí asistieron alrededor de unas 80 personas. Emisoras de internet. Emisoras de internet. Se le dicen emisoras virtuales o emisoras Ya digitales. virtuales son todas, porque todas tienen páginas, tienen sitio web. O emisoras digitales, porque todas tienen su fundamento. Entonces allí se comprometieron para trabajar mancomunadamente en favor de la candidatura presidencial de Luis Abinader para el 2024. En vista del 2024. Las emisoras. Sí, ellos van a hacer una especie de trabajos informativos en lo que se van a comprometer para que el gobierno se compromete ¿Las va a apoyar? a apoyarlo en materia publicitaria. Eso es lo que se entiende. Y allí se presentaron todos. ¿Es lo que se entiende o fue lo que acordaron? Eso es lo que se acordó. Pero se entiende a base de que tú sabes que muchas veces las promesas se quedan en el aire por ciertas personalidades políticas. ¿Tú estabas ahí? Claro, estuvimos presentes allá. Samantha Radio Online representando nuestra capacidad de información que tiene Samantha Radio, porque es muy informativa. Tiene programas de paneles, es musical. Yo voy a activar la emisora digital que yo tengo. Ah, pues mira. Le voy a dar vida. Sería importante que lo hagas. ¿Tú tienes una emisora? ¿Cómo se llama esa radio? Un sitio. Un sitio web. Sí, un dominio. Bueno, si tienes un dominio vas a necesitar un streaming. Ya, cuando tengas el streaming, todo lo demás, que es el transmisor, ya entonces ahí se va a llevar, será el nombre ya de radio, de internet. Porque recientemente eso se estuvo discutiendo
en algunos foros internacionales que si las emisoras digitales podrían llamarse emisoras o radio. Y se le ve indicado que solamente podían llamarse emisoras de internet, no radio. Sin embargo, luego al final de esos foros internacionales que se llevaron a cabo, se declaró que sí son radio y también son emisoras. Lo que pasa es que la internet acoge, emiten. Sí, acogen Lo que no emiten son frecuencia modulada, o sea, no emiten ondas radiales. radiales. Pero fíjate una cosa, no es que no emitan ondas radiales, sí se emite, porque el internet en sí es una transmisión por la frecuencia, o por las ondas hertzianas. No emiten ondas, no emiten ondas. No emiten onda No, individual, las porque, por ejemplo, mira, Las ondas son diferentes. son diferentes, porque hay millones de ondas. Entonces, pero todas esas ondas tienen un nombre. Las ondas hertzianas. Esas son las ondas de Hertz, que son Sí, las de que Hertz. son las que van por el aire. Sí. Se emiten de Pero un punto a una antena y la antena Sí, pero la radia. Cuando tú recibes una señal de internet, ya sea de un wifi, aquí, camina por las ondas hertzianas. El Wi-Fi sí Viene aquí. son ondas. Exacto. Pero las emisoras de radio son emisoras, son canalizadas por un transmisor. No, ni siquiera un transmisor, es ¿cómo que le llaman? Donde se guarda un servidor. Pero tú dices un servidor de internet. Exactamente, son por internet las emisoras. Claro, por supuesto. Todo eso se archiva. No incluso son ondas. Incluso los audios. Pero el satélite que emite la frecuencia, o sea, que emite la señal desde el satélite al servidor, es a través de las ondas hertzianas. No, bueno, no, tampoco. No. Sí. Hay ¿Cómo las nos ondas comunicamos hertzianas. con el satélite? ¿Cómo nos comunicamos con el satélite? A través de ondas hertzianas. Ondas Son ondas electromagnéticas. Ondas Le llamamos electromagnéticas. ondas hertzianas en honor a Rudolf Hertz. A Hertz. Pero realmente son ondas electromagnéticas. Por lo tanto, hay millones de frecuencias. Millones de frecuencias. Lo que pasa es que nosotros conocemos un dial para la frecuencia modulada desde el 81, 82 hasta el... ¿De la frecuencia modulada? De la frecuencia modulada. No, mucho antes. 81. No, mucho antes. 79 No, podría ser. mucho antes, los años No me 50. refiero a la fecha, me refiero... Los años 50. No me refiero a la fecha, me refiero... El dial, uso. al uso del dial. Bueno, Entonces, antes eran las emisoras de las ondas. Desde los 81 puntos... La FM. de la FM hasta los... se usaban como enlaces. Hasta los 107.9, por ahí. Conocemos que se usaban antes la frecuencia modulada con los enlaces para las AM. Pero una cosa son las ondas radioeléctricas, las ondas magnéticas, y otra cosa es el espectro radioeléctrico que tiene, por ejemplo, las emisoras de radio que conocemos siempre, te reitero, son ondas por el aire. Y las emisoras por internet van a través de un cable. Sin el cable Sí, no hay internet. Cierto. Si desconectamos el servidor del satélite, entonces no tendríamos... No hay internet. No hay internet. No hay internet y no hay radio. Por lo tanto, todas las emisiones que hay, la conexión que hay desde el satélite hasta el servidor, porque recuerda también que, por ejemplo, hay países que se conectan a través de internet por cables submarinos. Pero siempre son cables. Pero siempre son cables. Pero la mayoría de ellos, en la actualidad, por ejemplo, Elon Musk
tiene más de 300 satélites en el aire. Incluso ahora él tiene su propio internet con el que va a hacer reconexión con los demás internet para poder emitir el servicio telefónico y el servicio de internet a los celulares del Tesla. Bueno, en definitiva, sí. Pero ¿por dónde se va a conectar? Por las ondas electromagnéticas, desde el satélite a la Tierra. En definitiva, entonces, las emisoras de radio por internet, ¿cuántas son en el país? En el país hay más de 3.000 estaciones de radio. 3.000. En el país. De internet. 3.000 sitios. 3.000 sitios. Pero la mayoría que está transmitiendo se acerca a alrededor de 300, 400 estaciones de radio que ya tienen nombre, tienen reconocimiento, tienen seguidores, tienen estructura, tienen cabina, porque aquí hay mucha gente que ha hecho emisoras, pero no las ha establecido. Entonces esas emisoras que no están establecidas, no están programadas, no están configuradas, incluso no han registrado sus nombres. Usted tiene que ir a la UNAPI, registrar su nombre, usted tiene que comprar un dominio, usted tiene que tener un sitio web donde la representa e insertarla en un servidor, en todas las plataformas que sean necesarias, sobre todo de habla hispana o inglesa, no importa, como usted transmita. Me encontré Eso va a ser importante para el mantenimiento de las estaciones de radio. Estuve dando el pésame a los familiares y allegado de Robert Vargas la semana antepasada. Y ahí me encontré con, esto fue de aquel lado, en una funeraria en la Avenida de las Américas. Y me encontré con Miguel Aponte, Sí. con un celular y un trípode manual. Sí, digo, oye Miguel, ¿qué tú estás? Digo, no, estoy transmitiendo. Digo, ¿no tienes una emisora de radio? Digo, no, la tengo aquí en el teléfono. Transmitiendo directamente, o sea que Sí. toda una La tecnología. una nueva forma de hacer comunicación. Hay innovaciones, porque te puede tener una emisora, un canal de televisión. Incluso anoche recibí un mensaje de YouTube que los nombres tú podrás personalizarlos con una URL exclusiva, con lo cual tú podrás hacer publicidad para tus medios de comunicación, ya sea tu canal o transmisión de radio, que puede hacerlo también por YouTube, y ser permanente sin que esa URL cambie en determinado momento. Si no, por ejemplo, Nelson Encarnación TV, cae bien, porque son personalizados regularmente. Nelson Encarnación TV en YouTube va a tener una URL permanente que no va a cambiar. Y con esa URL, Nelson Encarnación TV más la URL, como si fuera un subtítulo, tú podrás hacer publicidad de tu medio de comunicación, transmitir en vivo, como se transmite, subir mucho contenido, hacer una programación, mantener esa programación en el aire o mantener simplemente algunos contenidos subidos en esa plataforma, que te va a permitir a ti trabajar en combinación con la comunidad que tiene YouTube. Todavía y no, tú vas a convertirte en un empresario. Tú puedes convertirte en un empresario. No permite todavía YouTube la colocación de publicidad. Mira, si tú la creas, porque tú puedes colocar publicidad, pero tú debes crearla. Por ejemplo, si la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, para poner un ejemplo, de un amigo tuyo. De un amigo mío. Sí. Y amigo tuyo. Sí. Me otorga una publicidad y me envía un video para que sea ese el que yo ponga dentro de mi programa. Y él lo subió primero que yo a su canal de la Dirección General de Impuestos y de Contratación jubilaciones y pensiones.
Entonces, cuando yo lo pase en mi canal, me lo van a cortar, me lo van a callar, porque lo que se silencia es el sonido. Eso es lo que vale. El derecho de autor Ellos es protegen el sonido. el sonido. La Entonces, imagen no. no, yo puedo tomar la imagen y hacer una nueva grabación. Tú pones la imagen y le pongo la habla, voz y le habla encima. y utilizo la imagen. Entonces, si YouTube me lo va a reconocer a mí, ahora que tengo mi nueva URL permanente, y yo voy a ser el propietario de esa imagen que va a estar en el aire y podré vender publicidad sin darle cuentas a YouTube. Siempre que no sea un spot elaborado. Siempre que no sea un spot elaborado particularmente. Ahora, si es elaborado y es subido a YouTube por otro particular, yo no lo puedo hacer. Por ejemplo, este programa, yo no lo puedo descargar y subirlo con todos los comerciales. Con todo lo que tiene el programa, porque... Con todos los comerciales, no. Con todos los comerciales. Con los dos comerciales. No. Debo editarlo, quitarle algunas cosas, ponerle otro y adornarlo. Y entonces YouTube me lo va a permitir como si fuese un producto mío. Pero, por ejemplo, en ciertos audios, como voces, sonidos, si son tuyos o son de noticias, STN, ¿verdad? Sí. Me lo va a restringir. Entonces, yo no lo puedo subir así. Ya. O sea, protege el derecho de autoría. Pero volviendo a las emisoras de internet, Alan, hay un proyecto, no sé si ya lo completaron, en Noruega, por ejemplo. Las emisoras con antenas desaparecieron. Sí, cierto. Todas digitales. Qué bueno. 50.000 emisoras digitales en el carro. Sí. En vez de estar del 87, 87.1, que es donde comienzan, hasta el 107.9, que ahí termina porque el dial. La banda, el ancho de banda puede ser incluso ampliado. Y eso vendría con la radio digital. Sí, pero que sería para frecuencia modulada. Actualmente, nadie puede tener una emisora aquí que digamos 109.1, porque no hay 109.1. No llega, el dial no llega hasta ahí. No. Es hasta 107. Pero no es porque no llegue hasta ahí, es porque así lo establecieron las organizaciones internacionales de la radiocomunicación. La UIT. Porque a partir de ahí las demás frecuencias se utilizan para uso de militar, privado, espaciales. Por ejemplo, el Sol emite frecuencias radial. Y el Sol lo escuchan los científicos en frecuencias específicas de radiofrecuencia. Marte emite naturalmente como satélite. Claro, pero se escuchan a través de esas mismas ondas electromagnéticas. Son ondas de esa frecuencia, de la frecuencia modulada. Sí, pero que ahora mismo, todos los radios, todos los aparatos de radio, solo van del 87.1 a 107.9. Hasta ahí. Exacto. No hay una emisora que pueda hacer fuera de ahí. Ahora, con la digital, el caso de Noruega. De Noruega. En el carro, tú no tendrás límite. Y esa es la tendencia que hay a nivel internacional y que nosotros también en algún momento vamos a llegar hasta ahí. Bueno, aquí hay una fecha propuesta, me parece. Indotel va a ser el apagón análogo. Pero es para la televisión. Bueno, pues eso es para la televisión, pero se supone no. que también la radio va incluida ahí. Porque traer la radio digital va a conllevar, y eso viene, está incluido. Ya yo viví el apagón análogo. Sí, en Estados Unidos. Sí. Pero aquí, por ejemplo, fíjate que hay un espacio donde no debe ser invadido. Por ejemplo, si tú tienes una frecuencia modulada. Si tú tienes, por ejemplo, 101.1, el 101.1 hasta el 101.3
hay un espacio vacío. Pero no puede haber una 101.2 porque produciría una interferencia a la 101.1 y a la 101.3. Pero fíjate que no es 101 punto tanto, porque el 101.1 es 101.10. Claro. Entonces del 10... Son de 10, no de 1. Lo que pasa es que nos va a poner 101.10. Exacto. Se dice 10 porque se redondea, pero sí va a venir así. Pero cuando venga la digital. Pero se dan cuenta de que no hay ninguna emisora 101.2, ni 101.6, ni 101.8. No, porque esas frecuencias están reservadas. Porque son espacios de... No es porque no son existan. espacios de 10. Nelson, no es porque no existan. Están reservadas. ¿Sabe por qué? Para mantener la distancia entre una frecuencia y la otra. Entre un dial y el Lo otro. que te quiero decir es que no hay fracción par. No hay par. Todas son impar. 101.1, 101, por ejemplo. 3, 5, 7, 9. 5, 7, 9. Exacto. Sí. Pero cuando tengamos, por ejemplo, 101.7, del 7 será 101.70, 101.73, 75, 77 y 79. Tú podrás transmitir en todas esas frecuencias particulares que corresponden a 101.70, que es el 101.7. Entonces, en el caso de las emisoras de internet, que es la que tú manejas una, no hay esa limitación. O sea, No, porque tú pueden tienes... haber todas las emisoras que se puedan crear. Lo importante es comprar el streaming, que es el transmisor digital que se utiliza. ¿Y cuánto cuesta un streaming? Depende de la cantidad de oyentes. Por ejemplo, nosotros tenemos un streaming que soporta simultáneamente 20.000 oyentes. No hemos llegado a 20.000 simultáneos. Pero tiene la capacidad. Constantemente tiene la capacidad para soportar 20.000, pero hemos llegado a 15, a 17, a 18.000 simultáneamente. Pero si tú ves la estadística del día anterior, por ejemplo, tú ves que sobrepasa la cantidad de oyentes, porque el oyente entra y sale. Sí. Entonces, tú puedes ver, por ejemplo, en el día de ayer, una cantidad de 25 o 27.000 visitantes que llegaron a la estación de radio. Duraron 5 minutos, oyeron una 5, canción. 1 hora, 2 horas y así, Sí. sucesivamente. Pero es muy interesante porque ahí no hay límite. Ya, sí. Y si tú compras uno de 50.000, de 60.000, tú vas creciendo y vas teniendo una plataforma de amplia cobertura, pues ya tú sabes que va a necesitar quizás un streaming de unos 50 o 60.000 oyentes simultáneos. Como hay muchas estaciones de radio en los Estados Unidos y en Europa que tienen ese soporte. Claro. Y hay unos que son ilimitables, o sea, que te puede coger hasta 1 millón de visitantes simultáneos. Bueno, vamos a la pausa y regresamos de inmediato a completar la jornada del día de hoy. Pero vamos a despedirnos ya. No hay tiempo. ¿Cómo despedirnos? Sí, nos faltan 3 minutos. Sí. ¿Cómo así? Sí. Lo más que es apasionante el tema que estábamos. Pero mira, no pasamos de la... Lo importante es que tú tiempo. tienes tu estación de radio. Puedes contar conmigo para mi orientación. Pues vamos a hacer la pausa hasta mañana. Hacemos la pausa hasta mañana y mañana volvemos. Dios mediante. TV, televisión para todos. Ahora lo que de un lado tú. Este 1 de diciembre, Mili Quesada abriendo puertas del Teatro Lope de Vega en Novo Centro. 14 músicos en escena, artistas y sorpresas para que